Paz y bien, queridos hermanos, quiero compartir una sencilla reflexión en este domingo del tiempo ordinario y centrarme básicamente en el Evangelio. El Evangelio que escuchamos este domingo se refiere a la parábola del buen samaritano. Dice así: en aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, le hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Es el texto, queridos hermanos, correspondiente al Evangelio de San Lucas, la parábola del buen samaritano. Yo les quiero compartir dos reflexiones sencillas de este Evangelio fundamentalmente. Primero podemos titular así: Jesús para nosotros, porque Jesús es el buen samaritano. Nosotros somos aquel hombre, aquella persona que va de Jerusalén a Jericó. Jerusalén es el signo de la presencia de Dios, de la belleza, de la santidad, y Jericó es pues el signo de oscuridad, ¿no? De decadencia, de ausencia de Dios. Entonces nosotros, por el pecado, ese paso de Jerusalén a Jericó, hemos quedado heridos en el camino. El pecado nos ha dejado heridos a todos. Y entonces Jesús es el buen samaritano, que no se desentiende, sino se acerca a nosotros, vino al mundo, se encarnó, dio la vida por nosotros y resucitó. Se acerca como buen samaritano, cura nuestras heridas, venda nuestras heridas y nos pone sobre su cabalgadura. Podríamos nosotros interpretar sobre sus hombros en la cruz para darnos la vida eterna. Y fíjense cómo San Lucas pone todos estos verbos distinguiéndolos. Dice: se acercó primero. Primero al verlo, lo vio, se compadeció de él. Lo ve, se compadece, se le acerca y unge sus heridas. Son cuatro verbos muy significativos de la actitud de Jesús para cada uno de nosotros. Y entonces después dice que lo lleva a un mesón y da 2 denarios para que lo cuiden. El mesón representa a la iglesia. Jesús nos encarga unos a otros, le dice a la iglesia: cuídalo. Y a mi regreso, es decir, cuando yo regrese para llevarnos a la vida eterna, entonces cuídalo en ese tiempo, bajo tu custodia. Le encarga a la iglesia que nos cuide, que nos acompañe. Y los 2 denarios pueden ser interpretados de mucha manera. Podríamos interpretarlos como, por ejemplo, la palabra y los sacramentos, que pues son esos 2 denarios con los cuales cuida, sostiene nuestra vida hasta que el Señor regrese, nuestra salud espiritual, nuestra vida misma. Y entonces esa sería una primera idea: Jesús para con nosotros, es el buen samaritano. El buen samaritano es Él, en sentido pleno y propio. Por eso el Salmo habla de la bondad de Dios, porque Dios ha sido bueno. Por eso la segunda lectura habla de la firmeza de Cristo como cabeza, como el fundamento de toda la realidad, porque Él es el buen samaritano que con el amor se acerca a nosotros y nos redime, y queda constituido como cabeza y fundamento de la iglesia.
Vamos entonces a la segunda idea, que es nosotros para con el prójimo, porque también la parábola tiene esa intencionalidad. Dice Jesús, anda y haz tú lo mismo. Lo que yo hice con ti, hazlo tú con el prójimo, con el que sufre, con el que está solo. Y entonces aquí podemos entresacar otros detalles de esta parábola que los podríamos aplicar de nosotros para el prójimo. Porque si Jesús ha sido buen samaritano conmigo, yo debo ser buen samaritano para mis hermanos. Y entonces imitar sus gestos que ha tenido conmigo, es decir, ver las necesidades de los demás, compadecerse de corazón, acercarse a las situaciones que nos podemos llevar un poco de fortaleza, consuelo, la luz de Cristo y ungir las heridas con el aceite y el vino. El aceite es signo de consuelo, de alivio y vino de alegría. ¿Cómo le hace falta al mundo la alegría? A lo mejor hay muchas personas que no es que estén heridas físicamente en el camino o que tengan una necesidad física inmediata, pero el corazón está triste, está deprimido. La ausencia de la alegría está carcomiendo muchos corazones. Y entonces debemos ser buen samaritano para estas realidades. Y el mesón, ¿por qué llevar al mesón? Lleva al mesón el buen samaritano la parábola porque no se deshace de la persona que ha ayudado como si fuera un encuentro no deseado y cuanto antes se deshace de esta persona, sino le lleva un mesón y dice, cuida de él y regresaré a mi regreso a ver cómo sigue, yo te pagaré todo. ¿Se acuerdan que dice la parábola así? Para Jesús no somos nosotros un bulto, un estorbo que cuanto antes quiere deshacerse de él, sino nos encarga, y como hemos dicho, a la iglesia para que nos cuide, nos acompañe. Él mismo es la Eucaristía, está vivo en la iglesia a su regreso. Y así nosotros para con nuestros hermanos debe ser la actitud no tanto de considerar como una carga, que cuanto antes nos deshacemos, aún habiendo ayudado, sino permanecer solícitos ante las necesidades del prójimo, es lo que hace el buen samaritano y lo que nosotros como buenos samaritanos que estamos llamados a hacer, debemos hacer para los demás. Los dos denarios, bueno, podría ser interpretado de muchas maneras, ¿no? Pero decíamos ahorita pueden ser interpretados como los sacramentos, la palabra, como que nos sostienen, y a lo mejor en nuestro caso, pues eso mismo, pero hacia los demás. La palabra, el acercarlos a la fuente de la gracia que es Cristo, pues es ayudar al prójimo. Ciertamente, imagínense la actualidad de esta parábola ya para terminar en este mundo donde la violencia, las ideologías han confundido y han puesto en postración a muchas vidas, la pobreza, la miseria creciente, pues ahorita la situación donde se requieren buenos samaritanos es muy importante, pero no lo podremos ser si antes no tenemos la experiencia de que el buen samaritano con mayúscula lo ha sido para con nosotros. Ojalá que nos podamos llevar estos cuatro verbos, con esto concluyo: ver, compadecerse, acercarse y ungir, curar. Cristo para con nosotros y dice el Señor, ahora haz tú lo mismo para con tus hermanos. Que la Santísima Virgen nos lleve en su corazón y ojalá que esta parábola nos motive mucho a seguir viviendo en el corazón de Jesús para que este mundo vuelva a reconocer a Cristo como buen samaritano y lo seamos así unos para con otros, porque si amamos con el corazón de Jesús, con su mismo corazón al prójimo, entonces seremos buen samaritano para los demás, porque solamente Cristo puede curar, Cristo puede acercarse y ungir, porque la gente no nos busca a nosotros, busca a Cristo en el fondo, y entonces hay que dejarlo vivir en nosotros. Aún con todas nuestras limitaciones y fragilidades, el Señor quiere amar al prójimo en nuestro corazón. Y por supuesto, Él en cada corazón también está presente Él mismo con su propio amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén.